El otro día estaba pensando, ¿hay algún video en YouTube donde se recomienda a creadores de contenido de Pokémon Showdown? Me fui al buscador y no hallé algún video recopilatorio, ni en inglés y mucho menos en español. Solo me aparecían videos aleatorios de batallas de Pokémon Showdown, pero no había un video de lo que yo buscaba. Así que me di a la tarea de crear un video respecto a ese tema. Pero antes de empezar con el video, quiero dejar un par de cosas claras con esta lista. Primero, recomendaré unos pocos canales de habla hispana por el hecho que son los únicos que yo conozco. Obviamente es mucho más fácil encontrar videos de batallas de Pokémon Showdown en inglés que en español, así que tengan eso en cuenta. Segundo, en este video mencionaré a muchos canales, así que no voy a extenderme mucho hablando sobre cada uno. Será trabajo de ustedes revisar mis recomendaciones y ver cuáles canales les termina gustando y cuáles no. Y tercero, les pido, de verdad les suplico que si ustedes conocen otros canales que yo no mencione en este video, que lo compartan acá abajo en los comentarios. El fin de este video es facilitar este tipo de contenido a las personas que les gusta jugar en Pokémon Showdown. Y quién sabe, podría ser que en el futuro me anime a hacer una segunda parte exclusivamente con las recomendaciones que ustedes me dejen en los comentarios. Y ahora sí, comencemos a revisar nuestra lista y vamos a comenzar mencionando a los canales de habla hispana. El canal del tío Bet Dant tenía que estar en este video. Si bien es cierto, ha subido videos de Nuzlocke en su canal, mayormente su contenido trata de Pokémon Showdown. El tío Bet es un veterano en el competitivo y ha subido batallas de Overused y también de National Dex. También en algún momento subió batallas de Overused de tercera generación. Lo malo de este canal es que no siempre es muy activo. El tío Bet ha aclarado que su trabajo tiene un horario muy estricto, así que solo puede grabar mientras tenga vacaciones. Para fin de 2020 subió un video, así que no perdamos la esperanza que pueda volver a subir videos muy pronto. El canal de Luna subía batallas tanto de consolas como de Pokémon Showdown. Se enfocaba en batallas de VGC, pero de igual manera subió varias batallas de Overused de octava generación. Les recomiendo ver su lista de reproducción Combates con Pokémon Random. Y cuidado con no confundirse con ese nombre. No son batallas del formato random, sino que son batallas de OU realmente. También está su lista de batallas de VGC 2020 por si les interesa. Aunque Luna había mencionado en directos anteriores que últimamente no le apetecía mucho subir contenido del competitivo frecuentemente, ahora a inicios de año ha subido más episodios de combates con Pokémon Random. Al parecer está muy decidido a llegar a los 200 episodios, así que nosotros desde aquí de ese canal le deseamos mucha suerte y esperemos que lo logre muy pronto. Ya sé que JP es más conocido por subir batallas de consolas en su canal, pero no debemos de olvidar que JP estuvo muy activo en Showdown en la séptima generación. Les recomiendo su lista de reproducción de Pokémon Showdown Sol y Luna, que tiene más de 200 episodios. En mi opinión, ese contenido será más que útil para todos aquellos que aún juegan a día de hoy o de séptima generación, y también para los que juegan National Dex, obviamente. Además, JP nos sorprendió a inicios de este año volviendo a subir batallas de Showdown en esta octava generación. A día de grabar este video, lleva 2 batallas subidas, así que suscríbanse a su canal si quieren apoyar más contenido de Showdown en español y así capaz él se anima a continuar con más episodios, quién sabe, así que suscríbanse a su canal. El canal del señor White es el canal que menos conozco, pero igualmente recomiendo que lo revisen. Por lo que he visto, está muy activo en Twitch y resube sus directos a YouTube. También subió en su momento batallas de Cap, o sea, Create a Pokémon, y National Dex, pero su contenido más relevante últimamente fue la de LCE Chiringuito Original y la LCE Meme. Si les soy sincero, no termino de entender en qué consistían esos torneos
pero eran batallas en Pokémon Showdown comentadas por el señor White, así que pueden revisar su contenido por si les interesa. Y ahora sí, comenzamos con la lista de creadores de habla inglesa, y desde ya les digo que son varios. Pokéaim MD creo yo que es el canal más conocido en cuanto al contenido de Pokémon Showdown se refiere. El canal de nuestro amigo Joey tiene un contenido muy variado y completo, desde batallas en ladder, videos analizando el competitivo, sesiones de construcción de equipos, noticias de Pokémon baneados al momento y mucho más. Inclusive, Joey tiene su propia página en internet, pokeaimd.com, que es totalmente recomendable. Respecto a su página, hay dos secciones que sin duda ustedes tienen que revisar. La primera sección es la de equipos, donde ustedes podrán encontrar enlaces de PokéPaste ordenados en formatos, desde Ubers y OU, National Deaths, LC y otras tiers más bajas que OU. La razón por la cual hay muchos equipos es porque esta página da un enlace para que cualquier persona pueda recomendar su propio equipo para compartirlo con los demás. El enlace los llevará a la cuenta de Smogon de Joey, donde ustedes podrán dejar un equipo por si alguno de ustedes les interesa. La segunda sección que recomiendo que revisen es la del Randomizer. Se trata de un aleatorizador con muchas opciones. Tiene la opción de elegir muchas tiers desde O a LC. Lamentablemente no tiene la opción de National Deaths, pero igualmente es recomendable. También tiene la opción de cambiar de octava generación hasta la primera generación. Los videos que más les recomiendo de este canal son los mejores movimientos para cada Pokémon en las nieves de la corona. Son dos videos, el primero con las recomendaciones de Joey y hubo un segundo con las recomendaciones del buen Lord Envy. Muy recomendable si ustedes están jugando en este momento OU de octava generación. Hablando de las listas de reproducción, les recomiendo la del camino al top 10 de OU octava generación, que tiene como 22 videos, y también la de no uses estos equipos, que tiene como 29 episodios. En esa serie, Joey usa un randomizador para crear equipos locos, así que si ustedes son de aquellos que les gusta probar cosas nuevas, sin duda tienen que verlo. En resumen, el contenido que más recomiendo de este canal son las noticias sobre el competitivo. Joey se preocupa en traer las noticias lo más pronto posible, ya sean de baneos, de algún Pokémon, de cambio de tiers o de otros temas. Creo que nadie le gana en ese aspecto. Y también sus miniaturas mejoraron últimamente. Mis favoritas son la Expanding Force Alakazam, Kung Fu Pangoro, Perichon Altaria, No Retreat Nidoking y Quick Claw Electivire. De verdad que están buenísimas. Agencia. Your points will skyrocket, your scalds will burn, and your pillow will always be cool. The agency provides. Obviamente, si mencionamos el canal de Joey, el canal de Blunder no podía quedarse atrás. Blunder no tenía una página propia como Joey, pero sí tiene su propia línea de ropa. De ahí el chiste de agencia. A diferencia de Joey, Blunder se dedica específicamente a las batallas y sube video casi todos los días compartiendo equipos muy interesantes en cada video. Hablando de miniaturas, creo que Blunder es el mejor. Me encantó su miniatura de Sharpedo y la de Scizors también, simplemente son una hermosura. En lo que he podido observar, Blunder es un jugador muy agresivo en su estilo. Así que a veces es muy difícil seguirle el paso en alguno de sus videos. Pero si a ustedes les gusta jugar de esa manera, haciendo predicciones locas y arriesgadas, Blunder, chicos, Blunder es su tipo. A couple of times. I've been said it a couple of times. Unfortunately, Chiefs, we lost. Wait, what the fuck? Alright, he goes into the demon. We gotta go into Slowbro first. As he goes for Earthquake. Yup. We got this motherfucker right where we want him. Don't even worry about it. We got this motherfucker right where we want him. Yup. He's shitting his pants.
Oh my god, I'm the GOAT, 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 motherfucker. I am the... It's done, it's done. Les recomiendo que vean la lista de reproducción de Megas to High Ladder. Esta serie fue una contribución de Blunder y Joey y la grabaron en batallas de National Deaths. Son como 36 videos que no tienen ningún desperdicio. Sin embargo, creo que la serie más afamada de Blunder junto con Joey fue la de BL Knights, o como se le traduce, Caballeros BL. Tienen la serie de séptima generación de 46 episodios y también la de octava generación de 20 episodios. Y buenas noticias, justo al comenzar el 2021 le han dado una nueva temporada a esta serie, así que no nos podemos perder el siguiente capítulo. El autor de los movimientos hechos en China, Lord Envy, señoras y señores. Aunque Envy sube batallas de consolas en su canal, comparte también muchas batallas en Pokémon Showdown. Lo que más destaco de Envy es su creatividad al construir equipos, y esto lo podemos ver en alguno de sus videos. Mis favoritos personales son Starfberry Executor Alola y otro que tienen que ver, Blissey Final Gambit. En serio que tienen que revisar esos videos. Entre sus listas les recomiendo que vean la de batallas de espada y escudo y la de batallas de sol y luna. También tiene una serie de tutoriales de construcción de equipos, donde durante 8 episodios va explicando el tema de los estilos de batalla en equipos. Comienza construyendo un equipo de Bulky Offense, luego Hyper Offense, uno de Stall, uno Balance, un Standard Offense, un equipo Trick Room, uno de gravedad y por último habla sobre los equipos de climas. Realmente está imperdible esa lista. Eso sí, tengo que aclarar que esa serie la grabó en Pokémon Online en 2014, pero creo que aún puede ser útil para aquellos que necesiten consejos acerca de construcción de equipos, sobre todo si a ustedes les interesa el tema de los estilos de batalla. El escritor del libro El arte de Pokémon competitivo obviamente tenía que estar en este video. El canal de Jambat se dedica exclusivamente al contenido de Pokémon Showdown. Es cierto que sube batallas en su canal casi a diario, pero en lo personal creo que son otros de sus contenidos los que resaltan más que el resto. Para empezar, su libro que mencioné antes, que cuesta 20 o 25 dólares sin contar el envío, dependiendo si tú compras la versión digital o física, que se puede conseguir en su página de gumroad.com o en Amazon. De hecho, en su canal pueden encontrar el enlace que los llevará justo al sitio. Pero si en dado caso ustedes no pueden comprar el libro, les recomiendo que vean su lista de reproducción de Los secretos de Pokémon competitivo. Tiene 24 episodios y ahí hace un resumen de los temas tratados en su libro. De verdad deberían de verlo. Además de eso, Jambat tiene su servidor de Discord llamado La Academia, que fue creado con la intención de ayudar a las personas que quieran mejorar su desempeño en el competitivo. Para poder entrar al servidor es necesario que lo hagan con el enlace que Jambat deja en su canal de YouTube. Este servidor tiene varios chats, pero lo que más destacaría yo serían 4. El chat de anuncios, donde se comparten las noticias de la página de Smogon, ya sea de baneos, de cambio de tiers, etc. Todo está ahí. Sale muy bien si te da pereza conectarte a la página de Smogon para revisar las noticias, te ahorra el tiempo. También está el chat de construcción de equipos, donde se pueden pedir consejos a otros jugadores del servidor. También está el chat de replays de batalla, donde mucha gente comparte los combates buenos que han tenido. Y de último, el chat de encuentra a tu compañero del ladder. Obviamente, Jambat tiene su lista de reproducción de batallas de OU de octava generación, que de hecho la tiene partida en 3 partes. Antes del DLC, la isla de la armadura y actualmente la de las nieves de la corona. Sin embargo, debo mencionar otra de sus series especiales, y es el de los podcasts on the contrary, o el respondón, como quieran traducirlo ustedes. Esta serie trata de podcast de Jambat hablando de temas del metajuego por media hora o quizás una hora.
Ha tenido invitados como el mismo Joey de Pokéaim o inclusive a Blunder. Si ustedes tienen un buen manejo del inglés, les podría interesar esta serie. También quisiera mencionar que las batallas de Jambat son muy interesantes. El estilo de Jambat es paciente y tranquilo, todo lo contrario a estilos arriesgados y agresivos como el de Blunder. Jambat se toma su buen tiempo al ver el equipo del rival y por eso dilata mucho en comenzar con el primer turno del combate. Si ustedes van comenzando a jugar en Pokémon Showdown, quizás les sirva mucho observar este tipo de batallas. Sin duda teníamos que mencionar al gran Finchinator, quien ostenta rangos importantes en el mundo de Pokémon Showdown. Él es moderador global en el servidor, dueño de la sala de NU y moderador de la sala de OU. En Smogon es parte del consejo de OU y de NU, así que ha estado involucrado en las decisiones de Quick Bans de los Pokémon de OU de esta generación. Obviamente este canal es muy importante respecto a las noticias del metajuego porque, obvio, él es parte del consejo de OU, así que nadie más va a saber una noticia antes que Finchinator. Además de las noticias, sube batallas en su canal y también tiene videos sobre opiniones sobre el metajuego. Los videos que más me gustaron de su canal fueron: ¿sin cambios? No hay problema. Un video donde Finchinator juega en ladder sin hacer cambios durante las batallas. También les recomiendo su video de destrozando al Stall sin cartas del triunfo. Hablando de listas de reproducción, obviamente debo mencionar su serie de lunes del metajuego, en el cual es una serie de videos de opinión acerca de diversos temas del competitivo de OU y de otras tiers. En algunos videos solo se trata de construcción de equipos, en otros acerca de Pokémon específicos, como el video de cómo extinguir a Toxapex, o el video de ¿acaso Clefable es demasiado? Y otros videos parecidos. Ustedes pudieran revisarlo, les podría interesar. Y no solo los chicos suben batallas de Pokémon Showdown, porque de ejemplo tenemos a nuestra querida amiga Goldazu. Su nombre real es Jasmine y su contenido es exclusivo de Pokémon Showdown. Se dedica solamente a subir batallas en su canal, pero lo que más destaco de ella es que realmente es una chica suertuda. En serio, miren su video de lo mejor de Goldazu 2020, a partir del minuto 4. Minuto 4, revísenlo y ustedes me entenderán. Es que sencillamente esta chica fue bendecida por la Hats. Lo que ella hace ni siquiera es normal. También les recomiendo que vean su video de Adiós Urshifu, porque durante los 50 minutos del bendito video esta chica va siendo bendecida por la Hats. Es que esto no tiene nombre, en serio. Oh, okay, it's gonna be Garchomp Showdown, I guess. Nice, nice! Let's go, Garchomp! This guy's probably gonna be so bad. Oh my goodness, guys. It's just Aqua Jet. Yeah, he's definitely in the range of like a Psycho. Ooh, survival. Alright, the Rillaboom can probably come. Very much not in my favor. Let's try to go for it. I could have played this game better. Nice! Oh my god, we got a crit. He just did that, so he is asking for... Oh, you really want to test the speed tie with me? Alright, I win every speed tie. Yep! Oh my god. It's a new year, but same luck, you guys. They're also... Not Ozzy. Wait. Please, Ozzy. Okay, I know it's not killing it anymore, but... Come on, Ozzy, win another speed time. This is the gold Ozzy record. Oh my goodness.
This guy's an annual speed time. Well, what do you expect? So he's probably gonna get somebody. That would be so funny. Oh my god. Ella es muy buena jugando, hace buenas predicciones y sus videos son divertidos de ver. Les recomiendo su video de Stuful rompiendo a O y equipo de Ultra Entes. Si les gusta jugar el estilo de Hyper Offense, entonces Goldazu es su chica. Hablando de lista de reproducción, ella tiene una lista de batallas de espada y escudo y también batallas de sol y luna. También hizo una miniserie de 5 episodios de rumbo al top 500 de O. También tengo que mencionar que Yasmin es buena amiga del Lord Envy. Yasmin tiene una lista de 4 videos colaborando con él, así que ustedes pueden revisarlo si les gusta. Puede que el canal de Nathan Likes Chicken no sea muy conocido, pero les contaré lo que hace muy curioso y llamativo a este canal. A diferencia de los demás, Nathan no suele subir muchas batallas en su canal, sino que se enfoca sobre todo en crear videos de opinión acerca del competitivo, y por ello les recomiendo 2 de sus listas de reproducción. La primera es la de construcción de equipos en Pokémon, y en esa lista hay videos como por qué deberías usar las cores y cómo construir equipos con Pokémon menos usados, video que hizo junto con Joy de Pokéaim, por cierto. La otra lista de reproducción que quiero recomendarles es la de Pokémon competitivo explicado, donde se enfoca en hablar de casos muy específicos en la historia del competitivo de Pokémon. Por ejemplo, hay videos como ¿por qué Dugtrio fue baneado?, ¿qué hace tan bueno a Heatran?, o ¿por qué el granizo es malo en el competitivo? Estos y muchos más temas son los que cubre Nathan en su canal, así que les recomiendo que lo revisen. Papa tenía que estar aquí. Obvio que no lo iba a dejar fuera. El amante de los desafíos imposibles tiene un puesto en esta lista. Hay tantas cosas que decir, pero tan poco tiempo que intentaré resumirlo lo más posible. El canal de Garbodors se especializa en jugar Pokémon Showdown con reglas autoimpuestas y tomando ideas locas para hacer nuevos retos. Creo que su desafío más legendario fue el de cómo swipear con Magikarp y Salpicadura. Desafío que aceptó el mismísimo Joey de Pokéaim MD, pero no pudo lograrlo. De verdad les recomiendo ese video. Además de sus desafíos locos, es conocido por sus series más famosas. La más emblemática del canal creo que es su serie de PU contra Ubers. Tiene 21 episodios y no pueden perdérselo. También está su otra serie clásica de Pokémon Showdown All Stars, donde Papa usa los equipos de cada uno de los líderes de gimnasio de la historia. Hasta el momento de crear este video, tiene completas las primeras 4 regiones, es decir, Kanto, Johto, Hoenn y Sinnoh. Lamentablemente solo ha usado un líder de Unova, que es Burr, el líder de tipo bicho. Solo esperemos que pronto Papa pueda retomar esa serie tan querida. ¿Qué cosa mejor que ver una linda y rica swipeada con ideas originales y con música clásica de fondo? Pues eso es lo que hace Barchun en YouTube, queridos amigos. Tiene una lista de reproducción con 20 ricas swipeadas, más o menos, entre las cuales quiero destacar mis favoritas, las cuales son Espion con Copión y Gardevoir con Rastro. Pero debo admitir que su video más épico fue la del reto de Magikarp. Sí, así es, Barchun aceptó el reto de Papa, o sea, del canal de Garbodors, y se puso manos a la obra y lo logró. De hecho, Papa le dejó un comentario felicitándolo por lograr el desafío. Bienvenido al club de Salpicadura con Magikarp. En serio, Barchun, una felicitación sincera para vos. Ver batallas de Pokémon Showdown en YouTube es genial, pero sería mucho mejor si pudiéramos verlos con buena música de fondo,
con efectos de sonido durante los turnos y con acercamientos de cámara para darle más tensión a los momentos críticos. ¿No creen ustedes? Pues no esperen más, porque Weevil es el experto en el tema. Ustedes necesitan revisar su lista de contenido de Showdown, donde en cada video muestra sus increíbles dotes de edición. Les recomiendo que vean su video de cómo vencer a Xerneas en VGC 2019 y ahí se darán cuenta de todo el trabajo de edición que le mete a sus videos. Vamos, que incluso otras estrellas de Showdown en YouTube como Beast y Sacred Sky lo felicitaron por el video. Weevil también sube batallas de consola, por si a alguno de ustedes les interesa verlas. El canal más pequeño de toda la lista, ya que su canal no pasa de los 15 videos, pero eso sí, todos sus videos son calidad pura. Redeon se graba haciendo estrategias sencillas y directas en videos cortos de menos de un minuto, generalmente. Obviamente mi video favorito de su canal es el de jugando Stall falso en Pokémon Showdown. Y obviamente hay que mencionar su otro video de Flareon V de Fuego. La verdad es que es muy original, tienen que verlo. Y finalmente presentamos al aspirante a Rey de la Tier de Random de octava generación. Beast mayormente sube contenido de batallas en consola. Sin embargo, también tiene su lista de batallas de Pokémon Showdown y tiene una lista especial de odio en Pokémon Showdown. Ya saben, donde se muestra gente abusada por las hacks y quejándose con la vida. Aún así, creo que uno de sus mejores videos es precisamente uno que él no había planeado. Así conocí a una chica en Pokémon Showdown es un video para las risas. Es mi video favorito ya que muestra el otro lado de Pokémon Showdown, el lado de la comunidad y cómo se maneja el aspecto social dentro y fuera de las batallas. De verdad que se los recomiendo mucho. Y aquí tenemos a otro amante de las hacks en Pokémon Showdown. Les presento a Finn28, dueño del canal de Sacred Sky. Sube solo batallas de Pokémon Showdown y es más conocido por su serie Odio en Pokémon Showdown. Sin embargo, Finn ha puesto en su descripción del canal que si tenemos batallas con mucha hacks, se la mandemos a su correo dafino28@gmail.com. Así que ya saben qué hacer, muchachos. Finn también ha hecho videos muy locos. Tengo dos en mi lista de favoritos. El primero es el de Regieleki en Trick Room. O sea, ¿a quién se le ocurre usar al Pokémon más rápido en un espacio raro? Pues parece que solo a él, ¿no? Y el segundo es O en Ruinas, donde usa un Toxapex Banded, Toxapex Choice Band. Ya se imaginarán el resultado del video, ¿no? Así que vayan a verlo. Y vamos a terminar la lista de este video con el canal de JW Games, que es mejor conocido como Zachary22, que a la fecha de hacer este video estaba en el puesto número 3 de la ladder de O de octava generación. John, así se llama el muchacho, participa mucho en torneos de Pokémon Showdown, así que ya saben que las batallas de alto nivel están garantizadas en su canal. Sube batallas con frecuencia, y hablando de listas de reproducción, debo de mencionar la de torneos de Smogon, donde John nos muestra sus batallas en esas competiciones de alto nivel, y la de Draft League, que si les soy sincero no sé mucho de quién lo organiza, pero son batallas muy buenas, así que deberían de revisarlo. Hablando de videos, les recomiendo un video algo reciente de su canal, se llama Gen 8O de Alta Ladder, que es un video de 2 batallas mientras John estaba en el top 1 de la ladder. Sin duda ese es un video donde podemos aprender muchas cosas.
Y hasta aquí llega la lista, chicos. A pesar que no me alcanzó el tiempo para hablar de más canales, no quiero irme sin dejarles la pista de dónde encontrar más canales muy buenos. Les dejo acá en pantalla sus nombres por si ustedes se aventuran a buscarlos por su cuenta. Si Dios me lo permite, en algún futuro haré una segunda parte y ahí sí me extenderé hablando de estos canales. Solo les recuerdo una vez más, chicos, si ustedes conocen más canales que yo no he mencionado en el video, les suplico que me dejen en los comentarios toda la información que ustedes puedan. Incluso una breve descripción de los canales que ustedes me recomienden sería muy bueno. Eso nos ayudaría mucho. Así este video va a ser muy pero muy útil para todas aquellas personas que quieren encontrar contenido de Pokémon Showdown en YouTube. Así que no me queda nada más por decir, solamente darle las gracias a ustedes por prestarme de su preciado tiempo. Les mando un abrazo a todos y que Dios les bendiga.